¿Alguna vez has sentido que ciertos regalos o favores traen más problemas que bendiciones? No todo lo que recibimos proviene de Dios, y aceptar lo incorrecto puede abrir puertas al sufrimiento. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto significa que cuando algo viene realmente de Dios, trae paz, no angustia. Pero ¿qué pasa con esas cosas que en apariencia parecen inofensivas, pero en realidad siembran pobreza y desgracia en nuestras vidas? Hoy te revelaremos 5 cosas que jamás debes aceptar de nadie, porque pueden convertirse en un obstáculo para la abundancia y la protección de Dios en tu vida. ¿Estás listo para descubrir qué cosas pueden estar frenando tus bendiciones sin que lo sepas? La vida está llena de oportunidades disfrazadas, puertas que se abren y caminos que parecen prometer algo mejor. Pero no todo lo que llega a nuestras manos es una bendición. A veces, lo que parece un regalo trae consigo una cadena invisible, una atadura disfrazada de oportunidad. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha usado este método para desviar a los hijos de Dios de su propósito. En el Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar, simplemente le ofreció algo que parecía bueno. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que parecía un simple acto terminó trayendo la caída de la humanidad. Así es como opera el engaño. Se presenta como algo deseable, inofensivo, incluso como una bendición, pero su final es ruina y destrucción. A lo largo de la historia vemos este patrón repetirse. En el desierto, el pueblo de Israel recibió maná directamente del cielo, el alimento perfecto de Dios, suficiente para cada día. Pero algunos quisieron guardar más de lo necesario, pensando que aseguraban su futuro, y al hacerlo desobedecieron. Éxodo 16:20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Lo que debió haber sido una provisión diaria se convirtió en algo podrido. Una muestra de que cuando tomamos lo que Dios no nos ha mandado a recibir, eso termina contaminando nuestra vida. Hay cosas que parecen una bendición, pero si no vienen en el tiempo y la manera de Dios, traerán maldición. Esto no es solo un relato antiguo, es algo que sigue sucediendo hoy. Personas que aceptan oportunidades de trabajo que parecen prometedoras, pero que los alejan de su familia y de Dios. Favores que parecen inocentes, pero que terminan exigiendo un pago mayor del que esperaban. Una ayuda económica que, en lugar de aliviar la carga, se convierte en un peso que los hunde más en la deuda y la desesperación. No todo lo que brilla es oro, y no toda oferta es de Dios. Proverbios 10:22 lo deja claro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si algo viene con ansiedad, con dudas, con miedo, con ataduras ocultas, no es de Dios. La historia de Abraham y Lot es un ejemplo claro de esto. Lot fue bendecido simplemente por estar cerca de Abraham, pero cuando tuvo la oportunidad de elegir tierras para sí mismo, en lugar de buscar la dirección de Dios, escogió con sus ojos. Génesis 13, 10 a 11 nos dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lo que parecía la mejor tierra resultó ser el peor destino. Sodoma y Gomorra eran ciudades de pecado,
Y Lot, sin saberlo, había aceptado un regalo que le costaría todo. Terminó perdiendo su hogar, su esposa y casi su vida. ¿Cuántas veces hemos tomado algo solo porque parecía bueno, sin consultar a Dios? Un negocio que promete grandes ganancias, pero que exige sacrificar nuestra integridad. Una relación que parece amor, pero que nos aleja del propósito de Dios. Un favor que parece simple, pero que viene con condiciones ocultas. No todo lo que se ofrece es un regalo, y no todo lo que parece bueno viene de Dios. Jesús mismo enfrentó esta prueba cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Mateo 4, 8 a 9 relata: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Era una oferta que parecía tentadora: poder sin sufrimiento, reinar sin la cruz. Pero Jesús sabía que no podía aceptar un camino fácil si eso significaba apartarse de la voluntad de Dios. Su respuesta fue clara: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esa es la clave. Si algo te aleja de Dios, si compromete tu fe, si viene con condiciones ocultas, si te roba la paz, no es un regalo, es una trampa. Pero el enemigo no se presenta con cuernos y un tridente. Él usa sutileza, usa palabras amables, usa necesidad y deseo, usa la desesperación para ofrecerte un atajo, usa la impaciencia para hacerte creer que no puedes esperar más, usa la presión de los demás para hacerte sentir que debes aceptar. Pero la palabra de Dios nos advierte en 2 Corintios 11:14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una mujer recibió una oferta de trabajo con el doble de salario de lo que ganaba. Parecía la oportunidad de su vida, pero el puesto requería que viajara constantemente, que trabajara los domingos y que estuviera rodeada de un ambiente corrupto. En su corazón sabía que aceptar ese empleo significaba alejarse de Dios, de su familia, de su llamado. Pero la oferta era demasiado tentadora. Se justificó a sí misma diciendo que podía manejarlo, que podría mantenerse firme. Pero en menos de un año, su relación con Dios se enfrió. Su matrimonio sufrió y su paz desapareció. No todo lo que parece bueno lo es. El enemigo siempre ofrece lo que Dios ya ha prometido, pero sin el proceso. Dios prometió reinos a Jesús, pero a través de la cruz. Satanás los ofreció sin sufrimiento, pero con una condición. Dios prometió bendición a Abraham, pero en su tiempo. Lot la buscó con sus ojos y terminó en desastre. Dios tiene un plan de prosperidad para nosotros, pero debemos ser pacientes y fieles. Salmos 37:4 nos dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tengas miedo de decir no, no tengas miedo de rechazar lo que no viene de Dios. Si algo es de Él, no traerá confusión ni culpa. La verdadera bendición no viene con cadenas ocultas ni con un precio espiritual. No todo lo que parece una oportunidad es una bendición. No todo lo que se presenta como ayuda viene de Dios. A veces lo mejor que puedes hacer por tu vida, tu paz y tu propósito es simplemente decir no, gracias. Es tiempo de aprender a discernir. Es tiempo de pedir dirección a Dios antes de aceptar cualquier cosa. Es tiempo de confiar en que lo que Él tiene preparado para nosotros siempre será mejor que cualquier oferta engañosa que el mundo o el enemigo puedan presentar. Porque cuando Dios da, lo hace con amor, con paz y con propósito. Y su bendición nunca añade tristeza, solo plenitud. Las palabras tienen un poder que muchos subestiman. No son simples sonidos o letras escritas en una hoja, sino herramientas que pueden construir o destruir, levantar o derribar, dar vida o sembrar muerte.
Desde el principio de los tiempos, Dios utilizó la palabra para traer orden al caos, para crear todo lo que existe. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero así como las palabras de Dios traen vida y propósito, las palabras equivocadas pueden traer destrucción y pobreza. El enemigo sabe esto y por eso su estrategia no siempre es un ataque directo. A veces solo siembra una semilla disfrazada de consejo, una frase aparentemente inofensiva que queda en la mente y comienza a dar fruto con el tiempo. En el jardín del Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar. Solo le hizo una pregunta que introdujo la duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. No fue un mandato, no fue una orden, solo una sugerencia disfrazada de curiosidad. Pero esa semilla germinó y el resultado fue la caída de la humanidad. Lo mismo sucede hoy. Hay palabras que parecen bien intencionadas, pero que en realidad siembran pobreza en la vida de quien las acepta. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es una metáfora, es una advertencia real sobre el impacto que pueden tener las palabras que dejamos entrar en nuestra mente y corazón. Muchas veces la pobreza no comienza con la falta de dinero, sino con una mentalidad errónea, con frases que moldean la forma en que se percibe la vida, el éxito, el esfuerzo y la fe. En Números 13, cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, todos vieron lo mismo, una tierra abundante, llena de frutos grandes y fértiles, pero 10 de ellos regresaron con palabras de derrota. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Lo que dijeron tuvo consecuencias devastadoras. Su informe llenó de temor al pueblo de Israel y provocó que toda una generación quedara fuera de la tierra que Dios había prometido. No fueron los gigantes los que impidieron la entrada de Israel a la tierra prometida, sino las palabras de incredulidad que aceptaron en su corazón. Caleb y Josué, en cambio, vieron lo mismo, pero hablaron diferente. Subamos luego y tomémosla en posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Ellos entendieron que la clave no estaba en lo que veían, sino en lo que declaraban. Porque la pobreza no es solo una condición externa, sino un estado de la mente y del espíritu. La diferencia entre vivir en la escasez y caminar en la abundancia que Dios promete está muchas veces en las palabras que se aceptan y repiten. La Biblia nos advierte en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si alguien ha escuchado desde pequeño que nunca tendrá éxito, que no vale lo suficiente, que es imposible salir adelante, es probable que termine creyéndolo. Y lo que una persona cree se convierte en su realidad, no porque Dios lo haya determinado así, sino porque esa persona ha aceptado y dado poder a palabras que no provienen de Dios. El apóstol Pedro vivió esto en un momento clave de su vida. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro también lo hizo. Salió de la barca y comenzó a caminar hacia su maestro, desafiando lo imposible. Pero en Mateo 14:30 se nos dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro no se hundió porque el agua dejara de sostenerlo, sino porque permitió que una idea errónea entrara en su mente. Su fe fue desplazada por el miedo y el miedo cambió su realidad. ¿Cuántas veces sucede lo mismo? Se avanza en un camino de fe, pero basta una palabra de desánimo, una frase llena de incredulidad para hacer que todo se desmorone. Las palabras tienen un peso mayor del que muchos creen. Dios creó el mundo con palabras. Jesús sanó a los enfermos con palabras y el enemigo siembra dudas con palabras.
Cada palabra tiene un efecto y aceptar aquellas que no provienen de Dios puede ser el inicio de la ruina. En Deuteronomio 28, Dios establece las bendiciones para quienes obedecen su voz y las maldiciones para quienes no lo hacen. Entre las advertencias hay una clave que muchos pasan por alto. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio 28, 28. No se trata solo de problemas físicos, sino de una incapacidad de ver el propósito de Dios, de una mentalidad oscurecida que lleva a la ruina. Y esa ceguera espiritual muchas veces comienza con palabras de desánimo, palabras de limitación, palabras que siembran conformismo y resignación. Las Escrituras están llenas de ejemplos que muestran cómo las palabras pueden cambiar el destino de una persona o de una nación. En 2 Reyes 7, Samaria estaba sitiada y en una crisis de hambre tan severa que las personas habían comenzado a comerse entre sí. Parecía que no había salida. Pero el profeta Eliseo habló una palabra de fe. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. 2 Reyes 7:1. Parecía imposible, pero su palabra venía de Dios. Un capitán del rey que estaba presente respondió con incredulidad: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? 2 Reyes 7:2. Su incredulidad le costó la vida. Al día siguiente, cuando la profecía de Eliseo se cumplió, él fue aplastado en la puerta de la ciudad. No murió por el hambre ni por la guerra, sino por sus propias palabras. Jesús enseñó este principio cuando dijo en Mateo 12:37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que se habla no es un simple sonido, es una semilla que crece y da fruto. Quien constantemente habla escasez, eventualmente vivirá en escasez. Quien repite palabras de derrota, terminará viéndolas cumplirse. Pero quien aprende a hablar vida, fe y promesas de Dios, comenzará a ver un cambio radical en su realidad. El pueblo de Israel tuvo que aprender esto. Después de 40 años en el desierto, Dios les dio una instrucción clave antes de entrar en la tierra prometida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. La prosperidad no vendría solo por el esfuerzo, sino por la palabra que saliera de sus bocas. Es crucial entender este principio. No todo lo que se escucha debe aceptarse. No toda palabra dicha con buenas intenciones es buena para el espíritu. Hay frases, consejos y pensamientos que parecen inofensivos, pero que contienen de tiempo, erosionan la fe y destruyen la visión. Por eso Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa solo protegerlo de malas acciones, sino también de palabras que pueden sembrar duda, incredulidad y pobreza espiritual. Dios ha dado su palabra como guía y fortaleza, y solo en ella se encuentra la verdad que trae vida. Todo lo demás, toda palabra que contradiga la verdad de Dios, es una semilla que no debe ser aceptada. El dinero es una herramienta, pero también una prueba. Desde tiempos antiguos ha sido motivo de bendición para quienes lo manejan con sabiduría y de ruina para quienes lo persiguen sin discernimiento. No todo el dinero que llega en las manos proviene de Dios, ni todo recurso financiero es una oportunidad. La Escritura advierte con claridad que el amor al dinero es la raíz de muchos males, no el dinero en sí, sino la devoción desmedida que puede llevar a comprometer la integridad, la fe y hasta la vida misma.
En los tiempos de Jesús había quienes confiaban en sus riquezas más que en Dios. Uno de los encuentros más reveladores fue el del joven rico. Había guardado los mandamientos, había vivido una vida moralmente correcta. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, se fue triste. No era dueño de sus posesiones eran dueñas de él. Su dinero pesaba más que su destino. Lo mismo sucedió con Judas. 30 monedas de plata parecieron suficientes para traicionar al Hijo de Dios. Un precio bajo para un acto de tal magnitud. Sin embargo, después de recibirlas, su alma quedó vacía. Mateo 27, 3-5 describen cómo, al ver las consecuencias de su traición, quiso devolverlas, pero los sacerdotes se negaron a recibirlas. Había aceptado dinero que pesaba más de lo que valía. No pudo soportarlo y terminó quitándose la vida. Las riquezas mal adquiridas tienen un costo que va más allá de lo económico. La Escritura enseña que hay ganancias que traen consigo maldición. Proverbios 10:2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. No toda entrada de dinero es bendición, ni todo aumento es prosperidad. Algunos recursos pueden atar la vida de una persona a problemas que no puede ver en el momento, pero que con el tiempo destruyen su paz, su moral y hasta su relación con Dios. Durante la construcción del tabernáculo, Dios ordenó que la plata y el oro usados debían provenir de ofrendas voluntarias del pueblo, no de botines ni de riquezas obtenidas con engaño. Éxodo 25:2 establece un principio claro. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. La obra de Dios no se edifica con recursos contaminados. El dinero que viene con pecado, con corrupción o con manipulación, nunca traerá frutos buenos. Uno de los ejemplos más contundentes en la Escritura es la historia de Acán. Después de la conquista de Jericó, Dios había dado instrucciones precisas de que todo el botín debía ser consagrado para él. Pero Acán vio un manto babilónico, plata y un lingote de oro y los tomó para sí. Pensó que podía esconderlos sin consecuencias, pero su acción trajo desgracia a todo Israel. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Un solo acto de codicia afectó a toda una nación. La derrota, la vergüenza y la pérdida de vidas fueron el precio de aceptar algo que Dios había prohibido. No todo dinero que se ofrece debe ser recibido. Algunas ayudas económicas vienen con ataduras, con exigencias ocultas, con compromisos que después serán imposibles de sostener. Hay préstamos que parecen una solución, pero que son una trampa para mantener a la persona esclavizada. Proverbios 22:7 advierte: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No es casualidad que la Escritura hable con tanta claridad sobre el peligro de endeudarse sin prudencia. En tiempos de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, hubo quienes aprovecharon la crisis para enriquecerse a costa de sus hermanos. Algunos prestaban dinero con altos intereses y tomaban a sus compatriotas como esclavos cuando no podían pagar. Nehemías 5:10-11 los confrontó. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Cuando el dinero se usa para explotar, para oprimir, para aprovecharse de la necesidad del otro, deja de ser un
recurso y se convierte en un instrumento de injusticia. El pueblo de Israel debía depender de Dios, no de riquezas mal habidas ni de sistemas que los hicieran esclavos. En Deuteronomio 8:18 el Señor les recuerda: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Las riquezas fuera de la voluntad de Dios no confirman su pacto, lo violan. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira intentaron engañar al Espíritu Santo reteniendo parte del dinero de la venta de su propiedad mientras hacían creer que lo entregaban todo. Hechos 5, 3-5 relata cómo Pedro les dijo que no habían mentido a los hombres, sino a Dios, y ambos cayeron muertos al instante. No fue la cantidad de dinero lo que importó, sino la mentira, la hipocresía, el deseo de aparentar una generosidad que no era real. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24 declara: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es cuestión de cantidad, sino de lealtad. Cuando el dinero se convierte en el eje de las decisiones, cuando se acepta sin cuestionar su origen, cuando se pone la confianza en Él en lugar de en Dios, el camino de la pobreza espiritual y la destrucción ya ha comenzado. La historia de Balaam es otro ejemplo de cómo el deseo de ganancia puede torcer el camino de una persona. En Números 22, Balac, rey de Moab, le ofreció dinero para que maldijera a Israel. Al principio, Balaam resistió, pero la insistencia y la promesa de mayores riquezas hicieron que su corazón se inclinara. Intentó encontrar una forma de aceptar la oferta sin desobedecer a Dios, pero no se puede servir a dos señores. En 2 Pedro 2:15 se le menciona como alguien que amó el premio de la maldad. No fue la cantidad de dinero lo que lo condenó, sino el hecho de que permitió que su deseo de ganancia lo llevara a traicionar la voluntad de Dios. La Escritura es clara al enseñar que Dios provee a su pueblo, pero su provisión no viene con opresión, con ansiedad, ni con condiciones que comprometan la fe. Filipenses 4:19 lo afirma: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La verdadera prosperidad no es la acumulación sin límite, sino la paz de saber que lo que se tiene viene de la mano de Dios y no de fuentes contaminadas. Aceptar dinero sin considerar su origen, sus consecuencias y sus implicaciones puede abrir puertas a problemas que tardan años en cerrarse. No todo lo que parece una bendición lo es. Algunas oportunidades financieras son pruebas disfrazadas y el enemigo sabe cómo usarlas para desviar a las personas de su propósito. La única seguridad está en confiar en Dios, en buscar su dirección antes de tomar decisiones económicas y en recordar que lo que viene de Él nunca añade tristeza, sino que trae verdadera paz. Las relaciones pueden ser una bendición o una trampa. Desde el principio Dios diseñó a las personas para vivir en comunidad, para apoyarse, para edificarse mutuamente. Pero así como hay conexiones que impulsan el propósito divino, también existen aquellas que lo roban, que lo contaminan, que lo desvían silenciosamente hasta destruirlo. No toda persona que llega a la vida de alguien ha sido enviada por Dios. Algunas relaciones parecen inofensivas, pero están diseñadas para drenar la fuerza espiritual, para sembrar dudas, para apartar de la verdad. Es en la elección de quienes rodean el camino donde se define mucho más que amistades o alianzas. Se define el destino. Sansón tenía una fuerza fuera de lo común, un llamado evidente desde su nacimiento. Había sido apartado para Dios, elegido para liberar a Israel de la opresión.
pero su debilidad no fue el filo de una espada ni la estrategia de un enemigo. Su mayor batalla no se libró en un campo de guerra, sino en el corazón de una relación. Dalila no apareció como un adversario, sino como un afecto, como un vínculo aparentemente inofensivo. Jueces 16:6 muestra cómo ella comenzó con una simple pregunta: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrás ser atado para ser dominado. Sus palabras no eran una advertencia, eran una semilla, una que con paciencia y manipulación terminó por hacer caer al hombre que parecía invencible. Lo que comenzó como un juego terminó en traición. Dalila insistió, presionó, esperó el momento adecuado hasta que Sansón, cediendo, reveló el secreto de su fortaleza. En el instante en que permitió que esa relación entrara en las áreas más sagradas de su vida, su destino cambió. Jueces 16:19 relata el momento en que su cabello fue cortado y su fuerza lo abandonó. No perdió su propósito en una batalla contra filisteos, lo perdió en una relación que nunca debió haber permitido en su vida. Lo más trágico de su historia no fue su captura, sino que cuando se despertó y quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Su fuerza lo había dejado sin que él siquiera se diera cuenta. El peligro de algunas relaciones no es evidente al principio. No llegan como amenazas, no aparecen con señales de advertencia. Se presentan con amabilidad, con promesas de compañía, con la apariencia de algo bueno. Pero con el tiempo comienzan a desviar, a sembrar duda, a hacer pequeños cambios en la dirección del camino. A veces, lo más peligroso no es una traición abrupta, sino la influencia lenta y constante que va distorsionando el rumbo sin que se note. Salomón tenía sabiduría, tenía riqueza, tenía el favor de Dios. Pero en su vida también hubo relaciones que lo desviaron. 1 Reyes 11:4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No fue una batalla, no fue una crisis repentina, fue un cambio gradual, una desviación que tomó años, una influencia silenciosa que poco a poco apartó su corazón de Dios. Las relaciones no solo afectan el presente, afectan el futuro. Lo que se permite hoy define lo que se vivirá mañana. Amón, hijo de David, cometió uno de los actos más vergonzosos y destructivos de la historia de su familia. Pero su caída no comenzó con una decisión propia, sino con la influencia de un amigo. 2 Samuel 13:3 menciona a Jonadab, quien era hombre muy astuto. Fue él quien le sugirió la estrategia para consumar su pecado. Fue su consejo el que abrió la puerta a la tragedia. Amón tenía un deseo equivocado, pero no sabía cómo llevarlo a cabo hasta que alguien le mostró el camino. Su vida terminó abruptamente poco después, asesinado por su propio hermano. La influencia de Jonadab fue el punto de inflexión que selló su destino. Hay relaciones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en un ancla que impide avanzar. Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es posible caminar en dirección a la voluntad de Dios mientras se está rodeado de quienes llevan en sentido contrario. Tarde o temprano una influencia prevalecerá sobre la otra. Lot caminó junto a Abraham, vivió bajo la bendición que lo rodeaba. Pero cuando tuvo que tomar una decisión, escogió según lo que sus ojos veían. Génesis 13:12 describe cómo Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No llegó de inmediato a la ciudad, fue acercándose poco a poco
hasta que un día ya estaba dentro, completamente integrado, atrapado en un lugar que terminaría en destrucción. Sus alianzas definieron su destino. No toda puerta que se abre debe ser cruzada, no toda persona que se acerca debe ser recibida. Algunas conexiones son pruebas disfrazadas de oportunidades. Jesús escogió a sus discípulos con intención. No permitió que cualquiera estuviera en su círculo más cercano. Juan 6:66 menciona que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No todos estaban listos para el camino. No todos podían sostener el peso de su enseñanza. Jesús no retuvo a quienes no estaban dispuestos a seguir la verdad. La relación equivocada no siempre es aquella que traiciona abiertamente. A veces es aquella que simplemente desvía el enfoque, que introduce distracciones, que quita tiempo y energía de lo que realmente importa. Marta estaba ocupada con muchos quehaceres mientras María estaba a los pies de Jesús. Lucas 10:41-42 muestra la respuesta del maestro. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. No fue un reproche a su servicio, sino un recordatorio de que incluso lo bueno puede convertirse en un obstáculo si aparta la mirada de lo esencial. El llamado de Dios no se cumple en aislamiento, pero tampoco se sostiene en cualquier compañía. Proverbios 13:20 enseña: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que se elige define la dirección que se toma. No es solo cuestión de amistad o de afinidad, es cuestión de propósito, de destino, de vida o muerte espiritual. En el camino de fe hay momentos en los que es necesario soltar, dejar atrás lo que impide avanzar. Abraham tuvo que separarse de Lot antes de que Dios le mostrara la tierra que le daría. Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Algunas promesas solo se revelan cuando ciertas relaciones se quedan atrás. No toda alianza es voluntad de Dios. Josafat era un rey justo, pero su alianza con Acab lo puso en peligro. 2 Crónicas 18. Uno menciona cómo Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. La relación lo llevó a una guerra en la que casi pierde la vida. No porque él fuera malvado, sino porque se unió con alguien que no compartía su fidelidad a Dios. La Escritura advierte con claridad sobre el yugo desigual. 2 Corintios 6:14 lo expresa de manera directa: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No se trata solo de relaciones sentimentales, sino de cualquier vínculo que desvíe de la verdad, que enfríe la fe, que altere el llamado divino. El enemigo no siempre ataca con violencia. A veces solo introduce la persona equivocada en el momento oportuno. Aquel que parece un amigo, pero que siembra duda. Aquella relación que comienza con una conversación trivial y termina con una desviación completa del propósito. Aquella alianza que promete éxito, pero que exige comprometer principios. La mayor estrategia del adversario no siempre es el ataque directo. A veces es la distracción, el desgaste, la influencia constante que poco a poco apaga el fuego. Cada conexión abre una puerta. Algunas llevan a crecimiento y propósito, otras llevan a pérdida y confusión. La decisión de quién entra en la vida no es superficial, es espiritual. Es un filtro que define el futuro. Es el factor que, sin notarse al principio, puede determinar el destino eterno. Las cosas materiales pueden parecer inofensivas, simples objetos sin mayor relevancia. Pero en la palabra de Dios se advierte que lo que se posee
puede traer consigo una carga invisible, una influencia que va más allá de su apariencia. No, todo lo que entra a un hogar es un adorno, ni todo lo que se guarda es inofensivo. Desde el principio, Dios instruyó a su pueblo a deshacerse de lo que pudiera contaminar su comunión con Él, porque sabía que algunos objetos no eran solo posesiones, sino puertas espirituales que conectaban con fuerzas opuestas a su voluntad. Cuando Israel entró en la tierra prometida, recibió una orden clara: destruir todo lo que perteneciera a los pueblos idólatras. No debían tomar sus imágenes, ni sus ídolos, ni conservar lo que había sido consagrado a dioses falsos. Deuteronomio 7:26 lo establece de manera directa. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. No era una advertencia simbólica, era una instrucción concreta, con consecuencias reales. Quien retenía objetos malditos traía maldición sobre sí mismo. El caso de Acán fue una muestra clara de esta realidad. Después de la victoria en Jericó, Dios había dado la orden de no tomar nada de lo que allí había, pero Acán desobedeció. Josué 7:20-21 revela sus palabras cuando fue descubierto. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso, de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Y he aquí que están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Lo que guardó en secreto trajo ruina a todo el pueblo. No se trataba solo de riqueza mal adquirida, sino de cosas que pertenecían a una ciudad maldita. La idolatría en la antigüedad no solo se practicaba en templos, sino que se extendía a los hogares a través de imágenes, objetos y símbolos que representaban dioses ajenos. Raquel, la esposa de Jacob, llevó consigo los ídolos de su padre cuando salieron de Harán. Génesis 31:34 menciona cómo los escondió debajo de la albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Aunque Jacob no lo sabía, esa acción trajo maldición sobre su familia. Y más adelante, Dios le ordenó deshacerse de todo lo que estuviera contaminado. En Génesis 35:2, Jacob les dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Solo después de hacerlo pudieron avanzar en su camino sin impedimentos. En tiempos de Moisés, cuando el pueblo cayó en idolatría y fabricó el becerro de oro, la ira de Dios se encendió contra ellos. Éxodo 32:19 describe la reacción de Moisés al ver el becerro. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Lo que parecía solo una estatua era en realidad un símbolo de rebelión, de alejamiento de Dios, de una desviación que tenía consecuencias espirituales profundas. En el Nuevo Testamento este principio no desapareció. Cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso, muchos que habían practicado la magia y la adivinación entendieron la gravedad de lo que poseían y tomaron una decisión radical. Hechos 19 relata: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No los vendieron, no los guardaron para alguien más, los destruyeron porque sabían que eran una puerta abierta a la influencia del enemigo. Las advertencias en la Escritura no están limitadas a los tiempos antiguos. En la actualidad, muchos objetos pueden convertirse en una puerta para la opresión espiritual. Lo que se guarda sin discernimiento
puede traer consecuencias invisibles, pero reales. Amuletos, imágenes dedicadas a prácticas contrarias a Dios, símbolos que tienen origen en rituales paganos, libros o materiales que promueven enseñanzas contrarias a la verdad. Pueden ser más que simples pertenencias. Pueden convertirse en barreras que impiden el fluir de la bendición de Dios. Dios dejó claro que su pueblo debía ser santo, apartado, sin contaminación. Levítico 20:26 declara: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. No se trataba solo de acciones, sino también de aquello con lo que convivían diariamente. Lo que se tolera en el entorno termina influyendo en el corazón. En Apocalipsis también se menciona cómo en los últimos tiempos muchos serán engañados por signos y manifestaciones que parecerán inofensivas, pero que tendrán un trasfondo de rebelión contra Dios. Apocalipsis 13:14 habla sobre el engaño del falso profeta y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La idolatría regresará con fuerza en los tiempos finales, y aquellos que no tengan discernimiento caerán en la trampa de aceptar lo que no proviene de Dios. La limpieza espiritual no es solo una decisión interna, sino también una acción externa. En 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una reforma profunda en Judá, destruyendo todo lo que se había levantado en desobediencia a Dios. 2 Reyes 23-24 menciona: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo negociación, no hubo contemplaciones. Todo lo que no agradaba a Dios fue eliminado. El enemigo no siempre ataca de manera evidente. Muchas veces su estrategia es introducir elementos que parecen inofensivos, pero que van sembrando influencia poco a poco. En la parábola de la cizaña, Jesús explicó cómo el enemigo sembró la mala semilla mientras todos dormían. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No fue un ataque frontal, fue algo sutil, casi imperceptible, que con el tiempo dio fruto de destrucción. Lo que se guarda en un hogar, en un espacio personal, puede ser una semilla que, aunque invisible en el momento, crezca y afecte el ambiente espiritual. Isaías 30:22 muestra una instrucción clara. Entonces profanarás a la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Fuera les dirás. No se trataba solo de alejarse de ellas, sino de destruirlas completamente. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con imágenes, ni con objetos que representen algo contrario a su verdad. Isaías 42:8 lo declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo que pertenece a Dios debe ser íntegro, sin mezcla, sin elementos que contaminen la relación con Él. La verdadera libertad espiritual comienza cuando se eliminan todas las barreras que impiden la presencia de Dios. No basta con querer estar cerca de Él, es necesario apartarse de todo lo que lo desagrada. 2 Corintios 7, 1 lo expresa con claridad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que se guarda define el ambiente espiritual de un lugar. Lo que se permite permanecer puede convertirse en un obstáculo para la bendición. Dios busca corazones entregados, espacios consagrados, vidas sin mezcla.
La limpieza no es opcional, es una necesidad para aquellos que desean caminar en su luz, sin ataduras ocultas que impidan su favor. Algunas ofertas llegan disfrazadas de oportunidades, pero en realidad son cadenas invisibles que atan el alma. No todo favor es un acto de bondad, no toda ayuda viene sin condiciones. No toda mano extendida tiene buenas intenciones. Desde tiempos antiguos el enemigo ha usado la estrategia de hacer que lo prohibido parezca accesible, que lo riesgoso parezca seguro y que lo contaminado parezca inofensivo. Hay favores que comprometen la integridad, decisiones que parecen pequeñas pero que desvían del camino correcto, actos que parecen inofensivos pero que terminan marcando el destino de una persona. Daniel era un joven con un llamado especial, alguien apartado para la voluntad de Dios. Pero desde el momento en que llegó a Babilonia, enfrentó pruebas disfrazadas de beneficios. El rey le ofreció su comida, su vino, su provisión diaria, lo que para muchos era un privilegio, para él era una prueba. Comer de la mesa del rey significaba aceptar un favor que lo haría depender de un sistema ajeno a la voluntad de Dios. No era solo un plato de comida, era un símbolo de asimilación, de renuncia a la identidad que Dios le había dado. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No estaba en condiciones de negociar, no tenía poder para rechazar abiertamente la orden, pero decidió mantenerse firme. Su determinación no solo preservó su identidad, sino que lo posicionó para recibir la gracia y el favor de Dios. Mientras otros aceptaban sin cuestionar, él resistió. Y en lugar de perder algo, fue exaltado. Daniel 1:17 muestra la recompensa de su fidelidad. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lo que parecía una negativa a recibir un favor, terminó siendo la clave para recibir un favor aún mayor, no de hombres, sino de Dios. No toda oportunidad es una puerta abierta por el cielo. Gedeón fue llamado a liberar a Israel, pero cuando el pueblo quiso hacerlo, rey después de su victoria, rechazó el ofrecimiento. Jueces 8:23 registra su respuesta. Yo no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Lo que parecía un reconocimiento honorable era en realidad una desviación del plan divino. Su misión no era establecer un linaje real, sino restaurar el orden de Dios en su nación. Aceptar la oferta lo habría puesto en una posición que Dios no le había dado. El enemigo no siempre viene con violencia, a veces viene con regalo. Cuando Abraham venció a los reyes y rescató a su sobrino Lot, el rey de Sodoma le ofreció quedarse con todos los bienes y solo devolverle a las personas. La respuesta de Abraham fue contundente. Génesis 14, 22, 23 dice: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No necesitaba riquezas provenientes de fuentes corruptas. No quería que su prosperidad estuviera atada a un favor humano. Prefirió depender de Dios antes que aceptar algo que lo comprometería. Algunas ofertas tienen un precio oculto. Jesús fue llevado al desierto para ser probado y el enemigo intentó negociar con él. Mateo 4:8-9 describe la oferta. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Era una promesa de grandeza sin sufrimiento, de poder sin cruz, de gloria sin sacrificio. Pero lo que parecía una oportunidad era en realidad una trampa. Jesús no necesitaba que el enemigo
le diera lo que ya le pertenecía por derecho. Lo que Dios tenía para él no venía con condiciones impuras. Algunas oportunidades no cuestan dinero, pero cuestan propósito. Eliseo fue testigo del poder de Dios en el ministerio de Elías, y cuando llegó su momento pidió una doble porción de su espíritu. Su deseo no era la riqueza, sino la manifestación de Dios en su vida. Pero su siervo, Giesi, no tenía la misma mentalidad. Cuando Naamán, el general sirio, fue sanado de su lepra y quiso ofrecer una recompensa, Eliseo rechazó la oferta. 2 Reyes 5:16 dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Para él, la sanidad de Naamán no debía ser comprada. Era una obra de Dios, no un servicio con precio. Pero Giesi pensó diferente. Corrió tras Naamán, mintió y tomó los regalos que su maestro había rechazado. Creyó que había ganado algo, pero en realidad lo que recibió fue una maldición. 2 Reyes 5:27 revela el juicio que cayó sobre él. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Un favor mal recibido lo llevó a perder todo. No toda provisión viene del cielo. En el desierto, el pueblo de Israel se quejó por la falta de carne y Dios les envió codornices. Pero lo que parecía una respuesta a su deseo se convirtió en una plaga. Números 11:33 relata: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. No todo lo que satisface un deseo momentáneo es una bendición. A veces Dios permite que una persona reciba lo que tanto insiste en obtener, solo para que vea que no era lo que realmente necesitaba. Algunos favores atan el alma con cadenas invisibles. Cuando el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto, intentó negociar las condiciones. En Éxodo 10:24 les dijo a Moisés y Aarón: andad, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. No quería darles libertad total, quería mantener un lazo que los hiciera depender de Egipto. Pero Moisés no aceptó la oferta. En Éxodo 10:26 declaró: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. La liberación debía ser completa, sin compromisos, sin ataduras con el pasado. En el libro de Hechos, Simón el mago vio los milagros de los apóstoles y quiso comprar el don del Espíritu Santo. Ofreció dinero a Pedro y Juan, creyendo que podía obtener el poder de Dios como una transacción. Hechos 8:20 muestra la respuesta de Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No todo lo que parece un intercambio es legítimo. Algunos favores intentan poner precio a lo que solo Dios puede dar. La Escritura advierte sobre los pactos que atan la vida de una persona a consecuencias que no siempre se ven en el momento. En Josué 9, los gabaonitas engañaron a Israel para que hicieran un pacto con ellos. Se vistieron con ropas viejas, llevaron pan mohoso y dijeron que venían de tierras lejanas. Josué 9:14 menciona un detalle crucial: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Creyeron en sus palabras sin buscar dirección divina y terminaron haciendo un acuerdo que los comprometió por generaciones. Algunas decisiones no afectan solo a quien las toma, sino a su descendencia. Es por eso que la obediencia a Dios debe estar por encima de cualquier favor, de cualquier oferta, de cualquier atajo que parezca beneficioso en el momento. Deuteronomio 30:19 presenta la elección más importante que una persona puede hacer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. No todo lo que se ofrece debe ser recibido. No toda ayuda viene sin condiciones. No todo lo que parece un regalo es una bendición. Aceptar algo sin discernimiento puede ser el inicio de un camino que desvía, que atrapa, que destruye. Pero rechazar lo que no proviene de Dios es la clave para caminar en libertad, sin ataduras, sin compromisos ocultos, sin pactos que comprometan el propósito eterno. La vida está llena de decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen consecuencias eternas. Cada elección abre una puerta. Cada palabra aceptada siembra una semilla. Cada oferta recibida establece una conexión. No se trata solo de lo que se ve en la superficie, sino del impacto invisible que cada acción genera en el destino de una persona. El enemigo nunca presenta el error de manera obvia. No coloca una trampa a plena vista, sino que la oculta detrás de lo que parece inofensivo, lo que parece necesario, lo que parece una bendición. Pero la sabiduría consiste en ver más allá de la apariencia, en discernir el verdadero origen de lo que se recibe. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio una instrucción clara. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Lucas 10:5-6. No debían imponer lo que llevaban ni forzar una bendición donde no fuera recibida. Pero lo más importante es que tampoco debían quedarse en un lugar donde la paz de Dios no estuviera presente. La clave no era solo dar, sino también saber cuándo retirarse, cuándo no aceptar, cuándo entender que no todo era para ellos. El problema nunca ha sido la falta de oportunidades, sino la incapacidad de reconocer cuáles son las correctas. Muchas veces la pobreza y la desgracia no entran en la vida de una persona por lo que le falta, sino por lo que permite, por lo que tolera, por lo que deja permanecer sin cuestionar. Hay puertas que se abren con palabras y se cierran con discernimiento. Hay caminos que parecen rectos, pero cuyo fin es de muerte. Hay regalos que no son bendición, sino ataduras disfrazadas de generosidad. La Escritura enseña que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas edifican. Primera carta a los Corintios 10:23. No todo lo que se puede recibir debe ser aceptado. No todo lo que se ofrece viene sin costo. No todo lo que parece una ayuda es realmente un beneficio. La verdadera sabiduría consiste en aprender a decir no, en rechazar lo que compromete la integridad, en discernir cuando una mano extendida es en realidad una cadena dispuesta a atar. El enemigo no necesita destruir a una persona de inmediato. Le basta con desviarla un poco, con distraerla lo suficiente, con hacer que acepte lo incorrecto creyendo que no tiene importancia. Pero quien camina con Dios aprende a ver más allá de lo visible, a escuchar más allá de las palabras, a percibir el verdadero origen de lo que se le ofrece. La verdadera prosperidad no comienza con lo que se recibe, sino con lo que se rechaza. Porque a veces la mayor bendición no es obtener algo nuevo, sino aprender a cerrar la puerta a lo que nunca debió entrar.